responder todas las preguntas ahora. No, vamos a tratar de responder. Yo voy a ayudar un poquito, ¿cierto? Algunas preguntas que fueron enviadas al chat interno, ¿cierto? Hay varias. No vamos a poder responder todas seguramente. Y por otro lado, igual dejar claro que las preguntas son súper amplias y lo más probable no vamos a poder responder quizás de manera satisfactoria porque implicaría mucho tiempo. Entonces vamos a tratar, conversamos con el pastor al principio, de que vamos a tratar de ser lo más preciso posible, pero evidentemente quizás va a faltar tiempo para algunas. Por eso hay muy buenas preguntas que se han hecho y queremos ir tomando algunas ahora. Después de este periodo, el pastor Adiel va a seguir con la segunda parte y las preguntas concretas son las siguientes. Yo voy a mencionarlas. Catita, si puedes presentar la primera pregunta, ustedes la están viendo ahí. ¿Qué significa que el marido es cabeza de la mujer? Algo que quizás todos sabemos y quizás la pregunta es específica. ¿Qué significa que el marido es cabeza de la mujer? Pastor Adiel, ¿quieres empezar? Aló, se escucha, sí. Bueno, es interesante primero lo que dice 1 Corintios 11, cuando Pablo expresa que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lamentablemente este asunto de la autoridad se ha vuelto en autoritarismo. Este asunto de la orientación y la dirección, que es una de las connotaciones de la palabra cabeza allí de la mujer, se ha transformado en una actitud impositiva, autoritativa, déspota. Por lo tanto, cuando Pablo allí está hablando de que el hombre es la cabeza de la mujer, dentro de otras cosas, está hablando de que el varón es el responsable de dirigir, de orientar, de conducir. No olviden, hermanos, que si nosotros llevamos esto al plano del cuerpo físico, de la cabeza es de donde salen todas las órdenes al resto del cuerpo. Mi mano reacciona ahora porque de mi cabeza hay una orden y esa orden viaja a mi mano y mi mano se puede mover. Entonces, los varones tenemos esa enorme responsabilidad de orientar, de dirigir, de conducir a nuestra familia, no solo a nuestra esposa, sino también a nuestra familia. Por lo tanto, creo que esa dirección y esa conducción debe ser llevada a cabo en humildad, no de manera déspota, porque la autoridad que Dios nos delega debe ser desarrollada en humildad, en mansedumbre, debe ser una autoridad servicial, porque no somos señores de nuestra esposa, sino somos siervos de ella, pero es un servicio, insisto, encomendado por Dios y en ese sentido direccionando y conduciendo a nuestra familia, incluida desde luego nuestra esposa. Eso es un enfoque, podríamos decir. Quizás agregar solamente una cosa, me parece muy acertada la respuesta, porque la pregunta dice ¿qué significa? La palabra de Dios tiene principios, o en términos generales hay cosas que son principios, costumbres y criterios. Cuando hay principios bíblicos, tú no puedes torcer, porque son principios atemporales que deben cumplirse siempre. La cita básicamente también está en Efesios 5, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque, y esa es la razón, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Solo agregar que cuando hay un principio, hay que tener ojo. Cuando violas un principio, siempre va a haber problemas. ¿Qué pasa en un hogar cuando la mujer tiene el control o quiere usurpar ese lugar? Van a haber problemas siempre. Entonces, esto no se trata de un principio de esta iglesia o del pastor Adiel o del pastor Joel o de la UCB. Es un principio bíblico. Cuando violas un principio, siempre van a haber problemas. Solamente quería añadir eso. Joel, disculpa.
Siempre empezamos así con la respuesta, decimos vamos a contestar cortito, pero mira hermano, creo que es importante esto. Como cabezas debemos de entender que somos cabezas incompletas. ¿En qué sentido? Muchas veces, hermanos, la opinión, la argumentación o la consideración de la esposa es clave para la toma de decisiones nuestras. Nosotros hay ocasiones donde no percibimos situaciones o no percibimos cosas que nos van a ayudar en el sentido de considerar la opinión de la esposa, pero finalmente la hermana debe entender que Dios a nosotros, los varones, ha delegado la responsabilidad final de determinar aquello que se debe hacer, en consideración con la opinión, en este caso de la esposa. Porque repito, no es algo impositivo, no es algo autoritativo. Debe considerar también la importante opinión de la esposa para finalmente asumir la responsabilidad de dirigir como cabeza el matrimonio, la familia. Eso simplemente. Gracias, Adiel. La pregunta 3, Catita, si puedes ponerla atrás, está ligada a esta, dice, ¿qué tan grave es no someterse al liderazgo de mi esposo? Está unida, ¿cierto? Pastor Adiel, ¿qué nos puedes decir? No someterse al liderazgo de su esposo. Bueno. ¿Qué tan grave es no someterse al liderazgo del esposo? Bueno, obviamente la palabra del Señor expresa el mismo Efesios 5, que la mujer debe someterse al varón. Pero hermanas, ustedes tienen que considerar algo, el sometimiento es de todos. Nosotros también los varones tenemos que estar sometidos. ¿A nosotros, pastor, está diciendo usted? No necesariamente, no estoy diciendo que tenemos que someternos a la esposa. El varón debe estar sometido al Señor. Y estando sometido al Señor, va a poder dirigir y va a poder también guiar a su familia. No siempre de la mejor manera, lamentablemente seguimos siendo pecadores, cometemos errores, etc. Pero lo grave de eso es, o qué tan grave es que por ser un mandamiento explícito del hecho de que la mujer deba someterse y no se hace, por tanto es un pecado. Y en ese sentido, probablemente la hermana nos podría decir, como sucede generalmente, es que usted no sabe cómo mi esposo me trata, cómo quiere él que yo me someta a su liderazgo. ¿Me explico, hermanas? Miren, estoy convencido que cuando los varones tratamos de hacer con la ayuda del Señor o tratamos de la manera bíblica a nuestra esposa le será más fácil someterse. El problema sucede cuando nosotros, como varones, no asumimos nuestro rol encomendado por el Señor para, por ejemplo, no tratarla con aspereza. Y los varones generalmente somos brutos, pues. No nos sabemos dirigir a nuestra esposa. Entonces ahí se va generando una herida interior y que hace que la mujer se aleje, rechace el liderazgo del esposo, no porque quiera necesariamente, sino porque responde de una manera sensitiva, en este caso a la acción no adecuada del varón. Entonces, hasta cierto punto se entiende a la esposa cuando no se somete, pero por otro lado la esposa también tiene que entender que lo tan grave es que es un pecado al ser un mandamiento tan explícito en la Biblia, someterse a su esposo como al Señor. Gracias, Adiel. Sin duda que es una buena respuesta. Otra pregunta, Catita, si nos puedes exponer la pregunta número 4. Dice así, ¿qué tan importante bíblicamente es convivir sin casarme con mi esposa? Hay otra pregunta añadida ahí, ¿estaré pecando? ¿Qué tan importante bíblicamente es convivir sin casarme con mi esposa? Bueno, básicamente lo que estábamos conversando con el pastor Adiel era ¿qué se entiende esto por convivir sin casarme? Obviamente lo entendemos bajo el contexto en el que estamos viviendo. Convivir sería allegarte a una mujer simplemente al igual que lo hace un incrédulo en ese sentido. Y por supuesto hay
hay en cierto sentido, una conducta impropia en ello, en el sentido de que como creyentes nosotros tenemos que tener vidas ordenadas. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento no habla del registro civil, ¿cierto? Pero sí lo que habla es que debemos someternos a, ¿cierto?, las autoridades que Dios ha puesto, Romanos capítulo 13. Y parte de ello, ¿cierto?, incluye tener una vida ordenada, en el sentido de que la persona con quien estoy no es cualquier mujer, es mi esposa ante Dios y ante la ley. En ese sentido, ¿cierto?, es importante como creyentes, tener un testimonio. Obviamente cuando alguien vive de esa manera, simplemente o convive bajo el contexto que entendemos de esa palabra, se subentiende que hay una especie como de desorden en cierto sentido. Y los creyentes no deberíamos ser conocidos por ello. No sé si Adiel quieres añadir otra cosa a eso. Probablemente si estuviéramos con la pareja, le preguntaría, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que tienen, por ejemplo, para no regularizar su situación? Si Dios nos ha puesto a nosotros en un contexto, en una sociedad, donde tenemos también que dar un buen testimonio civil, entonces, ¿por qué se niegan a casarse legalmente? Bueno, seguramente tendrán alguna razón. Ahora, esa razón habría que evaluarla, pero siempre el consejo finalmente será: ordenen sus vidas lo más que puedan delante del Señor y de la sociedad, porque también somos un testimonio civil ante el mundo que nos rodea. Pero creo muchas veces que la convivencia se da por múltiples razones. Pero lo importante aquí, insisto, es en encauzar algo que no está bien de manera ordenada delante del Señor, encauzarlo finalmente, o como pastores tenemos que guiar a las personas a hacer sus vidas lo más ordenado posible delante de Dios y delante de la sociedad. En este caso, como lo establece Romanos capítulo 13 de manera muy clara, todas las autoridades que están puestas civilmente están puestas por Dios. Nos gusten, no nos gusten, piensen cosas raras de repente los líderes, ¿verdad?, civiles, bueno, eso es otra cosa. Pero soberanamente Dios lo ha determinado así. Por lo tanto, esa pareja debiera tener el deseo de glorificar al Señor ordenando sus vidas también de manera civil. Gracias, Adiel. Quizás dos preguntas más para no extendernos tanto. La siguiente pregunta, Catita, es la número 6. La número 6. No sé si ya se ve ahí. Sí. Dice así: si mi esposo no toma ni lleva el liderazgo correctamente en mi familia, ¿debo ser más intencional y hacerlo yo misma? ¿Adiel? ¿Qué hermana preguntó eso? No sé, aquí la tengo. Bueno, debo asumir que está diciendo la verdad, en el sentido de que tenemos un esposo pasivo, un esposo que no asume su responsabilidad. Asumo que es verdad. Si así fuera, creo que mi primera conversación sería con él. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué razón no asumes el rol? ¿Por qué razón no te aferras a lo que el Señor te ha demandado hacer, que es ser cabeza de tu familia, liderar a tu familia? Ahora bien, creo que hay aspectos donde sí la mujer podría tomar la iniciativa. Ejemplo práctico. Dios demanda al papá y a la mamá, cuando son creyentes, enseñar la palabra de Dios a los hijos. Eso está en Deuteronomio 6, en Proverbios capítulo 2, etc. Entonces, si el varón no está asumiendo su responsabilidad principal de educar a sus hijos, bíblicamente hablando, bueno, que lo haga la esposa. Los hijos no se pueden quedar sin la enseñanza del Evangelio simplemente porque el varón no asume su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, la mujer, claro que podría tomar la iniciativa de hacerlo, es mejor que lo haga. Y obviamente esa mujer tiene que seguir orando al Señor o dependiendo del Señor para que el Señor trate con su esposo. Y matrimonios aquí presentes, seguramente ustedes han vivido también esta experiencia. Cuando uno de los dos en el matrimonio, o ambos en el matrimonio,
no asumimos nuestra responsabilidad, Dios de una u otra manera va a tratar con nosotros. Lo lamentable es cuando toca a nuestros hijos, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta y ahí a lo mejor volvemos al Señor. Señor, nos equivocamos, no estamos asumiendo nuestros roles, no estamos sometiéndonos a lo que tú nos demandas. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, hermanas, si tú estás aquí presente, toma la iniciativa en aquellas cosas que no sigan fomentando, por ejemplo, una ignorancia en tus hijos del conocimiento bíblico. Y continúa confiando en el Señor, de que el Señor pueda tratar con tu esposo y de manera sabia. Miren, hermana, ustedes mujeres son muy astutas y son muy sabias y saben perfectamente cómo abordar a sus hombres. Pídale mayor sabiduría al Señor para seguir tratando y empujar a su marido a que asuma su rol, pero no descuide la rodilla, porque la oración es muy importante en todo este tipo de situaciones. Gracias, Javier. Quizás agregar una sola cosa. Gracias por la respuesta, bastante acertada también. Dice, si mi esposo, voy a repetir la pregunta, no toma ni lleva liderazgo correctamente, ¿debo ser más intencional y hacerlo yo misma? Lo bueno de poder compartir una respuesta complementaria justamente es eso, ser un poco complemento entre lo que podemos responder. Hermanos, una de las cartas que Cristo mandó a las iglesias, específicamente a Tiatira, dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Históricamente hablando, la mayoría de los falsos movimientos siempre ha habido un actor femenino. ¿Qué significa eso? Que la tendencia es a subvertir el orden y el principio escritural. Dios estableció un orden de roles. El hombre es cabeza de la mujer. Hay hermanas que tienden por su carácter, por sus habilidades, a ser más habladoras incluso que sus maridos, y están a veces en un peligro de pasar el liderazgo o el rol establecido por Dios. Entonces, esta pregunta lleva implícita una idea que es peligrosa, que es subvertir el orden. Generalmente nosotros lo que hemos vivido como país es justamente eso, una subversión en muchos sentidos. Y la subversión tiene que ver con trastocar algo que es ordenado. No quiero meterme en este tema político, pero mayoritariamente hay un esfuerzo desde afuera de poder cambiar las bases ideológicas de las constituciones en los países, las bases judeocristianas. Es el mayor peligro que muchos no ven. Y cuando alguien cambia una visión de base, bíblicamente hablando, en este caso de la mujer, estás trastocando un principio bíblico y va a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que tiene la habilidad de hablar, que tiene más capacidad, que es más inteligente? Como dice el pastor Adiel, debe enfocarse en ayudar a su esposo a tomar ese lugar, no a usurpar el lugar que Dios le dio. Eso es un peligro latente muchas veces que se dan. Y, hermanos, no quiero mencionar nombres porque obviamente no es la idea, pero siempre en la historia eclesiástica, la mayoría de los movimientos falsos siempre tiene un factor femenino que se salió de su lugar y de su rol. Por eso que es importante en una iglesia madura, ¿cierto?, no cambiar eso. Por eso que a veces nosotros tratamos, al menos en lo local, de que quienes sean que estén en el liderazgo femenino en algunas áreas sean personas adecuadas. Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué la hermana está teniendo ese lugar? Bueno, seguramente porque tú no tienes esa capacidad y tiendes al desorden o tiendes a la subversión. Entonces, en esa pregunta es importante, como dice el pastor Adiel, sin duda que a veces los hombres somos culpables de no tomar la responsabilidad, y concuerdo también con el pastor Adiel en que hay cosas que por supuesto las hermanas pueden hacer. ¿Qué pasa con los hermanos que trabajan toda la semana afuera? ¿Qué les va a enseñar a los hijos el devocional? Yo no enseño porque tú eres cabeza. No, eso sería un error. Las madres tienen que asumir también la responsabilidad. Disculpa, Joel. Sí, o si el esposo, por ejemplo, no es creyente, no vamos a esperar que el esposo que no es creyente enseñe el evangelio a los hijos. Tendría que asumir la responsabilidad de la mujer, pero no está usurpando el liderazgo del esposo en otros aspectos. Es en ese caso puntual, porque obvio no podemos esperar eso de un esposo no creyente. Bueno. Ok.
Gracias, Adiel. La última pregunta, ¿cierto? Para no extendernos, es la siguiente, la número 7, por favor, la número 7. Dice, en la práctica, ¿qué significa ser ayuda idónea de mi esposo? Ayuda idónea de mi esposo. El pastor Adiel estuvo tratando eso también en la primera conferencia, algo de eso tocaste, ¿cierto? No sé si puede dar una... Bueno, es interesante, hermanos, que cuando Dios creó a Eva, si tú observas Génesis 1 y 2, cada vez que Él terminaba de crear algo, o reiteradamente decía, porque esto es bueno. Pero cuando se enfoca en Adán estando solo, dice, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y en ese instante, digámoslo así, cuando Adán está solo, Dios dice, le haré ayuda idónea. Entonces podemos concluir que Adán estando solo, de acuerdo al diseño de Dios, estaba incompleto en la función que Dios le daría. Por tanto, la mujer es el complemento perfecto para el desarrollo del varón en su función, o en este caso de la familia como tal, o del matrimonio como tal, para llevar a cabo el propósito de Dios para ellos. Obviamente hay cosas prácticas, hermanos, del cotidiano vivir, ¿verdad? El ayudar, generalmente se piensa de que la mujer, por ser ayuda idónea, es la que tiene que ayudar al esposo, pero ¿acaso el esposo en la casa no puede lavar la loza? Estoy llevándolo al plano práctico. ¿No le gustó eso a Joel? Pero tienes que aceptarlo. ¿No podemos hacer las camas acaso en la casa? ¿No podemos ayudar en ese sentido? Entonces, claro que aquí la ayuda es complementaria. Hay otros aspectos, por supuesto, pero hermanos, creo que ese complemento perfecto es en virtud precisamente del hecho de que Dios le llame ayuda idónea a la mujer, considerando que Adán estaba incompleto en ese diseño perfecto de Dios para su función finalmente. Sí, agregar solamente, hermanos, nosotros los hombres no lo sabemos todo, eso es algo que tenemos que reconocer, por eso Dios nos suple a una persona idónea, y quizás uno podría extenderse ahí. Idónea no significa, es cristiana, pastor. Dentro de la iglesia hay personas que tú puedes fijarte y no necesariamente va a ser idónea, no. Idónea tiene la idea de que complementa algo, porque ambos son obviamente a la imagen de Dios. Uno solo, ¿cierto? Aunque obviamente también Pablo da esa opción. Si alguno no se quiere casar, bueno, puede tomar esa opción. Ahora, quizás la última pregunta, esta sí es la última pregunta, es una tremenda encrucijada. Si mi esposa me dice que no le haga caso, y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso? No. Para que lo piensen, hermanas. Bueno, parémonos, hermanos, para cambiar un poco de posición antes de que el pastor tome también posición para el segundo tema.